Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Les estoy saludando en el nombre de Jesús. Quiero saludar especialmente a nuestro pastor, también a toda la amada iglesia del nombre de Jesús, la iglesia de Villa Cindy, y a todos los hermanos que se conectan a través de este medio. Quiero también saludar al comité de misiones, comité de evangelismo, y agradecerle al Señor esta oportunidad de poder estar en esta mañana frente a ustedes para dirigir esta escuela dominical Día Misionero. Vamos a orar en esta mañana. Quiero invitarles para que todos se conecten y vamos a iniciar esta escuela dominical orando, pidiéndole al Señor la dirección para realizar este culto en esta mañana. Jesús de Nazaret, Dios maravilloso, en esta mañana, Señor, me presento delante de tu presencia. Señor Jesús, te doy gracias por esta nueva oportunidad que tú me concedes de estar delante de ti, Señor. Pedimos que tú seas dirigiéndonos en esta mañana, Señor. Por medio de esta escuela dominical podamos llegar, Señor, a muchos hogares, que podamos, Señor, llegar a muchos amigos, Señor, que están en este momento, en esta situación. Pedimos, Señor, tú seas dirigiéndonos con tu poder glorioso, tú seas guiándonos con tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, damos inicio a esta escuela dominical, poderoso Jesús, aleluya. Vamos a leer la palabra del Señor. Quiero invitarles para que se ubiquen en el libro de los Salmos, el capítulo 122. Libro de los Salmos, el capítulo 122. Quiero que ubiquen la Biblia y compartamos en esta mañana la poderosa palabra del Señor. Dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Aleluya. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Bueno, en este momento no podemos tal vez congregarnos todos como lo hacíamos anteriormente, pero por medio de este medio podemos llegar y podemos unirnos y podemos adorar a nuestro Dios. Así que yo les invito para que cantemos al Señor, cerremos nuestros ojos, hagamos de cuenta que estamos todos unidos por medio de este medio y podamos cantarle a nuestro Dios. Vamos a decirle que no hay otro Dios como Él, que no hay otro Dios tan maravilloso, tan grande como nuestro Dios. En la tierra no hay otro Dios como tú. Solo Jesús, solo Jesús, solo con Él me quedo. Dios en los cielos, Dios en la tierra, no hay otro Dios como tú. Que calma el necio viento, no hay otro Dios como tú, que cuenta mis cabellos, no hay otro Dios como tú, que conoce mis pensamientos, no hay otro Dios como tú,
bellos, no hay otro Dios como tú, que conoce, dispensa mientos, no hay otro Dios como tú, que sabe lo que siento, que sabe lo que siento, no hay otro Dios como mi Dios, como mi Dios, no hay otro Dios como mi Dios, no hay otro Dios. Aleluya, gloria al Señor. Tan grande es este Dios que tiene esta iglesia, aleluya, que podemos contar con Él en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en los momentos de tristeza, de dolor. Allí está nuestro Dios con nosotros, gloria al nombre de Jesús. Yo quiero que hagamos una oración, hermanos, en esta mañana, y quiero que presentemos delante de nuestro Dios todas las necesidades que hay en el pueblo de Dios. Tal vez estás pasando por situaciones difíciles, económicas. Solamente el Señor conoce nuestras necesidades. También vamos a orar, vamos a unirnos a orar en esta mañana a favor de la obra misionera. Vamos a orar por los misioneros que están en diferentes países. Tal vez por esta situación no se está predicando la palabra del Señor en los templos, pero que a través de estos medios ellos también lo están haciendo. Vamos a decirle al Señor que Él ayude a toda la iglesia a nivel mundial, para que esta palabra no se quede callada, sino que por medio de estos medios podamos seguir predicando este poderoso evangelio. Amado Jesús de Nazaret, en esta mañana, Señor, yo quiero presentar delante de ti, Dios mío, a esta iglesia, Señor, la iglesia que tú has escogido, Señor, a precio de sangre. Señor Jesús de Nazaret, en esta mañana, Señor, yo presento a cada uno de mis hermanos, Señor, aquellos que están tal vez pasando por momentos difíciles, Señor Jesús. En esta mañana, Señor, tu mano poderosa los cubra, Señor. Tu mano protectora, Señor, seas tú llegando a cada una de las familias, los hogares, Señor, que están pasando momentos difíciles. Esta situación, Señor Jesucristo, que se está viviendo. Ayúdanos, Señor, para siempre tener la confianza en ti, Dios mío poderoso. Ayuda, Señor, la obra misionera en diferentes lugares, Señor, en todos los lugares donde se está predicando tu palabra, Señor. Cada misionero, sus familias, Señor Jesucristo, ayúdales, Señor, en estos momentos de esa situación que se está viviendo, Señor. Tú eres nuestro refugio, Señor, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro amparo, Señor Jesús de Nazaret. Ayúdanos, Señor, para siempre estar agarrados de tu mano poderosa, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, aleluya. Qué bonito, hermanos, poder sentir la presencia del Señor. Y yo quiero que en esta mañana sigamos cantándole a nuestro Dios. Él es el gran yo soy, Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio y Él es el fin. Adoremos al Señor. Levanta tu voz, haga palmas, levántese de allí donde está y comience a adorar a nuestro Dios. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor Jesús. En este momento saludamos a todos los hermanos que están conectados. Dios les bendiga, mis hermanos. Les mandamos un fuerte abrazo en el nombre de Jesús. Y sigamos adelante en el camino del Señor, animándonos los unos a los otros, orando los unos por los otros. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a cantar a nuestro Dios en esta mañana. Yo soy el alfa y el omega, el rey de reyes, el todopoderoso, Él es el Padre eterno, es nuestro consejero, Jesús es el gran yo soy. Y dices que soy, ¿y cuál es mi lugar? El nombre de mi Padre puedes tú encontrar. Toda la plenitud de Dios que habita en Jesús, es bienaventurado el que vive en plena luz. Jesús
En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh, gloria, gloria, oh, aleluya. Amén, 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 amén. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Él es nuestro escondedero, nuestro refugio, y en Él esperaremos. Gloria al nombre de Jesús. Vamos en esta mañana, vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios. Yo creo que es un momento muy adecuado para poder escuchar la voz de nuestro Dios. En esta mañana vamos a orar a favor de nuestro hermano Luis Corredor, quien nos trae la poderosa palabra de nuestro Dios. Vamos a decirle al Señor que Él use siervo en esta mañana, que podamos llegar por medio de su palabra, por este medio, podamos llegar hasta sus hogares y que esta palabra sea un alivio para nuestra vida. Señor Jesús de Nazaret, en esta mañana, Señor, yo te pido, tú seas usando, Señor, al siervo que tú has escogido, Señor, para predicar tu palabra, Señor Dios mío. En esta mañana, Señor, tú seas, Señor, por medio de esta palabra, llegando, Señor, hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma, Señor, y que tu palabra, Señor, llegue y llene vacío, Señor, de aquellos que tal vez están necesitando en estos momentos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, usa, Señor Jesús, en esta mañana, en el nombre poderoso. Les dejo en compañía al hermano Luis Corredor. El Señor Jesús les bendiga. Gloria al nombre del Señor. Alabanzas al Señor. Saludo a todos en el precioso nombre de mi Cristo, a cada uno de los hermanos que está esta mañana colaborándonos acá en esta preciosa dominical. Hermanos que están ayudando también para la transmisión y la grabación, todo un equipo de trabajo que se está realizando, los músicos, gracias por estar esta mañana aquí también. Debo decir que se les extraña bastante. Pasa uno los días y escucha predicación en internet, escucha alabanzas, pero siempre hace falta la comunión. Y hermano, haces falta aquí en la iglesia. Aquí en esta iglesia hace falta tu presencia. Pero el Señor así ha querido. Por estos momentos Él ha querido que las cosas sean así. Y bueno es hacer la voluntad de Él. Vamos a tomar lectura en la palabra del Señor, libro del profeta Joel, capítulo 1. Vamos a leer del verso 1 al verso 4. Quiero saludar mientras se ubican en la palabra del Señor a todos los hermanos que se están conectando. Hermano, toma la Biblia, toma la palabra del Señor, y cuando sientas que el Señor te está hablando, di un amén. Manda un emoticón, manda algún texto diciendo la palabra para hacer afirmativa la palabra. Cada uno conectémonos, estemos pendientes de esto. Amén. Libro del profeta Joel, capítulo 1, del verso 1 al verso 4, dice la palabra del Señor así. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y a vuestros hijos, a vuestros hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó la oruga comió el saltón, y lo que quedó el saltón comió el revoltón, y lo que la langosta comió, lo que el revoltón había quedado. Aquí vamos a tomar lectura en la palabra del Señor. Ya se hizo oración, ahora vamos a meditar en esta preciosa palabra. La crisis impulsa a la iglesia. Ese es el título para esta predicación. La crisis impulsa a la iglesia. Pareciera que no tiene una relación una cosa con otra, pero bíblicamente sí. Cada vez que se ha suscitado una crisis, siempre ha sido un impulso para la iglesia, y esta vez no es la excepción. La crisis en la humanidad ha causado impactos de todo tipo: impacto social, impacto económico, impacto personal, impacto cultural, y hasta ha causado impacto geográfico. Eso hace las crisis que se presentan en la humanidad. Pero todo eso no está alejado de la palabra de Dios.
Los impactos siempre se han sucedido y han marcado cambios, y en algunos casos ha propiciado cambios bastante fuertes para la iglesia. De manera pues, mi querido hermano, tú que estás escuchando esta palabra, y si miras todo alrededor te vas a dar cuenta que sí hay una crisis. Y no podemos ser ajenos a lo que está sucediendo. Hay una crisis porque hemos sido aislados los unos de los otros. Hay una crisis porque la economía mundial está siendo impactada en este momento. Hay una crisis porque la parte personal también se ha impactado. Ya no nos podemos ni reunir ni congregarnos los unos a los otros. De manera pues que toda esta crisis que se está suscitando no es algo que venga por al azar o que algo que se haya ocurrido así como así. No, esto también está en la palabra del Señor, porque todo lo que está debajo de esta tierra también está bajo la poderosa mano del Señor. Nada hay fuera de la mano de mi Señor. Alabanzas al Señor. De manera pues, el libro de Joel me presenta a mí 3 escenarios distintos. 3 escenarios. El primer escenario es una crisis nacional creada por el mismo Dios. Una crisis que el mismo Señor propició. Una crisis que Él mismo ordenó. Una crisis que el Señor estaba en su mano que eso sucediera. De pronto lo que está sucediendo ahorita, las personas hasta ahorita se están resumiendo y están entendiendo que sí, que lo que está sucediendo es porque el Señor quiere que tengamos un cambio, que haya un cambio en la humanidad, que la persona tome conciencia de que hay un Dios, de que hay un Dios aquí en la tierra, arriba en el cielo y aún debajo de la tierra hay un Dios. Y Él tiene dominio y Él tiene control sobre todo eso. De manera pues que Joel me presenta primero esa escena, una crisis nacional creada por el mismo Dios, que impactó duramente al pueblo de Israel. El segundo escenario que me presenta el libro de Joel es que en medio de esa crisis, y esto puede suceder ahorita actualmente, en medio de esa crisis que había a nivel nacional en el pueblo de Israel, en medio de esa crisis hubo un derramamiento del Espíritu Santo. Y esto no es alejado de lo que sucede dentro de la iglesia. Generalmente cuando la iglesia ha recibido impacto en algún momento, el Espíritu Santo se ha movido en una forma sobrenatural en la iglesia. Y eso lo estamos viendo ahorita también, porque por las redes se está predicando como nunca antes se estaba predicando. Por todos los medios, por el WhatsApp, por el internet, por todos los medios se está predicando esta palabra. Y hay presidentes que se están acogiendo a la mano de Dios y están buscando la ayuda de Dios. Esto lo está haciendo el Espíritu Santo. En medio de esta crisis, el Espíritu Santo sigue obrando dentro de la iglesia. Alabanzas al Señor. El tercer escenario que me presenta el libro de Joel es un escenario un poco más fuerte que la crisis que viene. Porque el tercer escenario habla del gran día del Señor Todopoderoso. O sea, habla de su segunda venida. Y ahorita más adelantico voy a explicar todos estos 3 escenarios. Una crisis nacional creada por el mismo Dios, un derramamiento del Espíritu Santo y el gran día del Señor Dios Todopoderoso, su segunda venida. De manera pues que todo lo que está sucediendo, y si tú lo miras y lo analizas en una perspectiva, te vas a dar cuenta que todo bíblicamente está bien organizado y está como dice la palabra del Señor. Alabanzas al Señor. Una crisis nacional creada por el mismo Dios. ¿Y por qué hay una crisis? La crisis que se está sucediendo en este momento es a causa del pecado, porque el pecado siempre acarrea juicio. O sea, tú puedes tener todo el pecado que tengas. Tú puedes hacer todo lo que quieras porque eres del libre albedrío. Pero el pecado siempre va a acarrear juicio. Y por eso es que hay un juicio ahorita de parte de Dios. Esta crisis fue propiciada precisamente por el Señor. El verso 3 dice: de esto contaréis a vuestros hijos y a vuestras hijas, y a sus hijos y a sus otros hijos y a la otra generación. Quiere decir que de esto se contaría, y esto es lo que vamos a hacer. Más adelantico vamos a decirle a mi nieta, que ahorita está pequeña, le vamos a decir: ¿te acuerdas cuando estuvimos encerrados? ¿Te acuerdas cuando duramos un mes, casi un mes encerrados porque había un virus? ¿Te acuerdas de que la economía sufrió? Eso se va a contar de una generación a otra generación. Eso lo estaba escribiendo el profeta Joel. Eso es lo que está pasando actualmente. La crisis tocaría tres campos importantes en el hombre: el campo humano, el campo social y el campo espiritual. Y eso está tocando ahorita actualmente a la humanidad. Alabanzas al Señor.
El campo humano se está viendo golpeado por la crisis, porque está muriendo mucha gente, porque hay personas que tienen su, digámoslo así, su parte, como la parte de defensas baja, y por eso está muriendo tanta gente. Y está tocando fuertemente a la humanidad, porque ya ni siquiera el hombre puede ir a enterrar a su familiar que ha muerto, sino que se lo llevan y por allá lo incineran, sin ni siquiera despedirse. En el campo social también está la crisis golpeando, porque toda la sociedad está como asustada. Todo el mundo pone su mensaje, sí que van y cómo nos van a ayudar. Y en el campo espiritual también está golpeando la crisis. Está golpeando la crisis porque la iglesia ya no se puede reunir. Está golpeando la parte espiritual porque ya no nos podemos congregar. Y hermano, créame, es muy precioso que tú estés aquí en la iglesia. Es muy maravilloso ver a estos muchachos aquí tocando estos instrumentos. Es maravilloso ver que tú llegas la dominical y vienes hasta acá. Y casi que se nos vuelve como memoria, como es cuando tú llegas a la escuela dominical. Vienen los hermanos y organizan el sonido, vienen los hermanos y organizan los instrumentos, está todo listo, todo organizado. Viene el hermano y se sienta en la parte de adelante porque ya sabemos dónde es. Y cada uno de los que viene a la iglesia es importante. Por eso ha tocado también el canto, la parte espiritual. Ahora, ¿cómo fue el desarrollo de la crisis para el pueblo de Israel? Lo que quedó la oruga lo comió el saltón, y lo que comió el saltón se lo comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. El campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite, confundidos labradores, gemig, viñeros, porque el trigo y la cebada, porque todo esto se perdió y la mies del campo. La vid está cerca y pereció la higuera, el grano también, la palmera, el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo en los hijos de los hombres. Fíjese, porque el Señor permitió que esa plaga llegara a Israel y acabara con todo, con todos los cultivos, hasta con las manzanas, con todos los árboles se secaron. Y eso generó una escasez de alimentos, eso impactó la economía del pueblo de Israel. La plaga enviada por Dios afectaría la economía nacional y la provisión y el sustento familiar. No estamos alejados porque ahorita nos hemos estado preocupando, y ahora cómo vamos a ir a comprar alimentos, y ahora qué vamos a ir a hacer para poder traer comida a la casa, y qué vamos a hacer con el arriendo, y qué vamos a hacer con las deudas. No está alejado de la palabra del Señor. La sociedad misma se veía afectada por los cambios económicos que generalmente estaban entrelazadas. O sea, la economía y las economías globales están siendo impactadas en este momento por la crisis. Todo el mundo está pensando, y está cayendo el dólar, y está bajando el precio de la gasolina, pero ya no hay cómo. Y se pone a pensar uno y dice, ¿cómo vamos a hacer la economía dentro de los meses siguientes? Todo eso propiciado por Dios. El libro del profeta Joel, el 1:16 dice, no fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. Todo, absolutamente todo lo que está sucediendo allá afuera está aquí en la palabra del Señor. Toda la tierra está bajo el control de Dios. Toda la tierra está bajo el control de Dios. Tú miras las redes sociales y está todo el mundo diciendo, es porque estaban haciendo estas manifestaciones de este tipo y de este otro tipo, y por eso Dios está como enojado. De pronto puede ser que sí. De pronto puede ser que sí. La crisis también viene por voluntad de Dios. La crisis, ahí es necesario que venga para que el Señor nos llame y tengamos conciencia y como que retomemos el paso. La economía nuestra depende de Dios, y la iglesia y los hermanos pueden estar un poquitico como confundidos y preocupados por la economía, pero la palabra del Señor dice, bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Salmo 132, verso 15. Fíjese que en medio de la crisis hay una provisión de parte de Dios. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus padres, a sus pobres saciaré de pan, dice el Salmo. De manera pues, mi querido hermano y amigo que estás escuchando esta palabra,
Hay una crisis creada por el Dios mismo. Y es bueno que meditemos y pensemos qué vamos a realizar, qué vamos a hacer frente a estos impactos sociales. Ahora, todo el entorno que mostró el primer texto del libro de Joel habla de la crisis. Y eso impacta bastante en todo el entorno, en toda la parte humana, en la parte sentimental, en la parte emocional. Se golpea uno al mirar cómo es que las iglesias pareciera que están todas disipadas de un lado al otro y cada uno por allá en su casa. Escasitamente nos llamamos, escasitamente nos ponemos un texto y eso impacta el corazón, eso impacta al predicador. No poder tener aquí la iglesia llena, no poder ver al hermano, eso impacta. Pero sabe una cosa, que siempre que hay una crisis, también hay un movimiento de la mano de Dios. Porque el segundo escenario que me muestra el libro del profeta Joel es un derramamiento del Espíritu Santo en medio de una crisis. En este punto tenemos que separar dos cosas. Toda crisis implica una enseñanza y un cambio. Y el segundo, el derramamiento del Espíritu Santo, es una promesa del Espíritu Santo que nos llega y nos ha llegado siempre que ha habido crisis. Alabanzas al Señor. Esta semana estaba leyendo y estaba mirando cómo la iglesia Pentecostal Unidad de Colombia, cuando se ha venido la crisis en una forma más fuerte, el derramamiento del Espíritu Santo ha sido mucho más grande. Y en la historia nos relata que un jovencito, el joven Leonel, se quedó cuidando la iglesia porque no podía ir a la confraternidad y vinieron los dos hombres a golpear y a dañar la iglesia. Y él salió a ver qué era lo que sucedería. Y le dijeron, tienes que negar a Jesús o si no te matamos. Y él dijo, no lo voy a negar, no lo voy a negar. De manera pues que tomaron a este muchacho y primero lo golpearon fuertemente. Luego lo tomaron y le dijeron, vas a negar a Dios. En medio de la crisis política que había en ese momento, le dijeron, vas a negar a Dios. Y él dijo, no lo voy a negar, no voy a negar a Jesús. Luego lo tomaron con un machete y empezaron a picarlo, a cortarlo y lastimarlo hasta que lo pusieron a sangrar todo su cuerpo. ¿Vas a negar a Jesús? No, no vamos a negar a Jesús. Este muchacho ya estaba casi agonizando y lo tomaron de sus pies y lo cogieron con un caballo y lo jalaron y lo llevaron por varias partes hasta que lo golpearon y ya quedó casi totalmente destruido. Y cuando llegaron, le pusieron un arma enfrente y le preguntaron, ¿vas a negar a esta Jesús? ¿Vas a negar esa fe en esa iglesia pentecostal unida? Y él, cuando lo pararon, estaba cantando, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús. Eso estaba cantando ese muchacho. Y dice la palabra, dice el testimonio que en ese momento le dispararon en su cara y lo asesinaron. ¿Cómo es esto? En medio de una crisis asesinan a un muchacho y tú me dices que hay derramamiento del Espíritu Santo. Sí, ahí estaba el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque este muchacho murió glorificando a Dios en medio de una crisis. Siempre que hay crisis hay un movimiento del Espíritu Santo. Por eso debes tú esperar que haya un movimiento en este momento, un movimiento del Espíritu Santo. Siempre la iglesia ha sido resguardada por la mano del Señor. Pero debe haber un cambio en este momento. No solo un cambio en la parte de la sociedad, sino un cambio también de nosotros como iglesia. Estábamos acostumbrados a venir y ya se nos había vuelto normal venir a la dominical. Y como que se nos volvió una costumbre venir a dominical. Pero ahorita estamos siendo separados y estamos siendo distanciados. Pero ahí se necesita un cambio de la iglesia. Joel capítulo 2, el verso 1 dice así: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. ¿Qué era lo que estaba diciendo el profeta Joel? Que cuando se viniera la crisis también debería venir una acción de la parte de la iglesia. Esta acción de tocar trompeta era realizada por un hombre llamado un atalaya, que debía capturar la atención de todos. Es precisamente lo que hace el evangelio de Dios. Por eso es que la iglesia se ha parado a predicar en medio de los medios. Y por eso se está predicando por el internet, por el WhatsApp, por todas las redes sociales. No sé si te has dado cuenta la cantidad de testimonios
de predicaciones que están saliendo en las redes es porque estamos tocando atalaya en el santo monte y dando alarma en el nombre de Dios. Por eso pues ahora dice Jehová: convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y vuestros vestidos, convertíos a mí, dice Jehová. Precisamente la acción que debe tomar la iglesia. De pronto no nos podemos congregar, pero debe haber ayuno en la casa, debe haber llanto, debe haber gozo, debe haber alabanza en la iglesia. Debemos permitir que el Espíritu Santo también se mueva en nuestras casas. Alabanzas al Señor. Un cambio radical. Joel capítulo 2, el verso 16 dice así: reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre el altar y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Oración intercesora debe realizar la iglesia por cada uno de los nuestros. Debemos orar por nuestros jóvenes, debemos orar por nuestros ancianos, debemos estar pendientes y moviéndonos en el Espíritu Santo, no estar pegados simplemente viendo televisión y a todo momento, no. Debemos también empezar en las mañanas a hacer oración, debemos estudiar la palabra, debemos buscar el rostro del Señor. ¿Para qué? Para que haya un movimiento del Espíritu Santo en nuestras casas, que podamos decir que en medio de esta crisis, allá en tu casa, alguien fue lleno del Espíritu Santo, que podamos decir que en medio de esta crisis, que allá en tu casa alguien fue sano en el nombre de Jesús cuando tú oraste por él. Que haya un movimiento del Espíritu Santo en lo que está diciendo el profeta Joel. Ayuno, lloro y lamento. Santificar la reunión. ¿Cuál reunión? No solo la reunión aquí en el templo, sino la reunión allá en tu casa, porque tienes que reunirte también en la casa. Alabanzas al Señor. Romanos capítulo 12 dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. ¿Sabe qué pasa cuando todo esto sucede? Viene la crisis y agobia la crisis, pero hay un movimiento de la iglesia y empieza la oración y empieza el ayuno y empieza el estudio de la palabra, y ahí es cuando empieza a moverse Dios también en una manera especial. Joel me dice: ¿qué va a hacer el Señor cuando nosotros empecemos a movernos en el Espíritu? Dice Joel capítulo 2 verso 19: responderá Jehová, porque ciertamente Él nos va a responder. Y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Este pueblo sí tiene un Dios que los resguarda, un Dios que les responde, un Dios que nos envía provisión, un Dios que dice: nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas, dice la palabra del Señor. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha llevado la primera lluvia en su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia tardía como al principio. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Una promesa grande de su Espíritu Santo. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro Dios. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto, dice la palabra del Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Alabanzas. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. En aquellos días, en medio de crisis, va a haber derramamiento del Espíritu Santo. Es lo que está diciendo la palabra del Señor. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual Él habrá llamado. Fíjese la respuesta del Señor en estos 4 versos, que nos enviará el Espíritu Santo, pero la iglesia debe estar acomodada para esto. Iglesia, enciérrate con Dios. Y aquí no estoy hablando a nivel de congregación, no. Estoy hablando a nivel personal.
Querido joven, enciérrate con Dios. Querido anciano, enciérrate con Dios. Querida hermana, enciérrate con Dios para buscar esta bendición que está hablando en medio de la crisis, derramamiento del Espíritu Santo. No seamos renuentes, no nos dejemos confundir. Sí, hay mucha confusión alrededor, pero Dios está con nosotros y ha prometido darnos una bendición grande. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. El título para esta predicación es: La crisis hace fuerte a la iglesia. Y pareciera que no, pero sí hay movimiento de parte de Dios. ¿Sabe una cosa? Mire, hay mucha gente que tiene la vista puesta en la iglesia. Y si tú miras desde afuera la posición de la iglesia, no entenderías muchas cosas, dirías son locos. Pero sí hay un pueblo de Dios que le adora, que le busca, que espera sus bendiciones, que espera que Él cumpla sus promesas y que está expectante a que Él venga. Una mirada desde afuera, porque varios catedráticos y profesores universitarios se dieron al trabajo de mirar a la iglesia. Y el año pasado, entre enero y marzo del 2019, hicieron un estudio varias iglesias, no de acá de Colombia, sino de afuera de Colombia, hicieron varios estudios. Y esos catedráticos empezaron a estudiar por qué estos pentecostales son así, son extraños. Eso de estar hablando en lenguas, eso de estar brincando, eso de estar adorando, les pareció como extraño eso y empezaron a estudiar qué era eso. Hicieron un estudio, recorrieron por varias partes, recorrieron la parte histórica, se dieron cuenta que la historia pentecostal venía desde 1909 para el lado de Sudamérica y que había un movimiento del Espíritu Santo y que aunque en los países había problemas económicos, culturales y problemas grandes políticos, había un movimiento del Espíritu de Dios. Y la conclusión a la que ellos llegaron es impresionante, porque ellos dicen: estas iglesias son extrañas porque entre más dura sea la situación, estas iglesias se mantienen estables y auténticamente legítimas. Era la conclusión a la que llegaban ellos. Pero siguieron estudiando y se dieron cuenta de algo que ha marcado la historia de Sudamérica, porque se fueron a la historia y notaron cómo el movimiento pentecostal iba saliendo hacia Sudamérica, a Chile en 1909, a Brasil en 1910, a Perú en 1916. Pero notaron algo impresionante y especial, y especialmente el nacimiento expansivo en el año de 1937 de la Iglesia Pentecostal Unida del Evangelio Completo aquí en Colombia, siendo la de mayor crecimiento numérico, congregacional y expansión misionera actualmente la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Estos catedráticos se dieron a la tarea de investigar cómo así llegó a Colombia el Evangelio completo. Sí, llegó el Señor Jesucristo con su preciosa palabra, llegaron aquellos pentecostales llenos del Espíritu Santo y empezaron a predicar, y es de las iglesias de mayor crecimiento actualmente, que ya somos hasta misioneros y enviamos a otras partes. De manera pues que si eso miran los de afuera, ¿qué debemos mirar nosotros los de adentro? Que todo esto lo ha hecho Él. Todo esto lo ha hecho Él con el movimiento del Espíritu Santo dentro de la iglesia. No es en vano que se predique, no es en vano que se toque, no es en vano que se publique salvación, porque hay salvación. Ese es el movimiento del Espíritu Santo en medio de la crisis. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. No habían visto un crecimiento tan grande en una iglesia como el de nosotros, pero esto se lo debemos a Él. Esto se lo debemos al Dios Todopoderoso. Alabanzas al Señor. Fíjese una cosa, ya voy a empezar a concluir esta parte, porque tenemos el escenario de la crisis, que es el que está ahorita actualmente en el mundo. Tenemos el movimiento del Espíritu Santo, que es el que se debe suceder dentro de la iglesia. Pero el tercer escenario que me muestra el profeta Joel es el anuncio de la segunda venida de Cristo. Y esto es lo que estamos predicando y se están predicando por las redes. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto por su iglesia. Lo que estaba anunciando Joel era algo más difícil y más complicado.
Joel capítulo 2, el verso 10 en adelante dice así: delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién lo podrá soportar? Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá con destrucción el Todopoderoso, el juicio por el pecado. Esta segunda venida que está hablando el profeta Joel es de la venida aquí a este mundo a juzgar al mundo. Tengo que decirte algo, mi querido hermano y mi querido amigo, si estás escuchando esta predicación. Cristo viene por segunda vez, pero antes de que Cristo venga por segunda vez, se va a suceder una crisis aún más fuerte que la que está causando este virus actualmente. ¿Sabes por qué? Porque la crisis que va a causar, la segunda crisis que se va a ver en el mundo, es cuando el Señor venga por su iglesia y rapte a su iglesia, se lleve a su iglesia. Porque esto va a causar mucho más impacto. Se fueron los pentecostales, se fueron los aleluyas, aquellos que estaban llenos del Espíritu Santo. Eso también va a causar un impacto en la humanidad, pero va a ser glorioso para la iglesia, pero va a ser sobrenatural para la iglesia, pero va a ser el culminar de esta carrera aquí en esta tierra para irnos con Él. Pero lo que estaba hablando el profeta Joel era lo que se sucedería aquí en la tierra, porque ahí dice: y temblará la tierra, y se estremecerán los cielos, el sol y la luna, y se oscurecerán las estrellas, y retraerán su resplandor. Por eso tienes que tener cuidado y tienes que tomar posición. ¿En qué parte estás dentro de la iglesia? Si eres hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, o simplemente eres un amigo que viene ocasionalmente. Porque no puedes estar en este día cuando el Señor venga así. Tú tienes que irte cuando el Señor venga por su iglesia. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. ¿Sabe una cosa, mi querido amigo? Que la síntesis de todos los escenarios que está hablando el profeta Joel se resumen en una forma muy sencilla. Siempre el Señor da una oportunidad para el ser humano. Y todo esto que se está predicando en este momento, que es necesario que te entregues a Cristo, es necesario. Que es necesario que te bautices en el nombre de Jesús para perdón de pecados, es necesario. Que es necesario que tengas una vida consagrada a Dios, es necesario. Y no solo para el amigo, sino también para nosotros los creyentes. Pero en medio de esta crisis, Dios está obrando. Porque estamos viendo en las redes que han habido más bautismos. Y que el Señor está obrando de una manera muy especial. En distintos grupos está obrando. Me agradó mucho ver esta mañana un video de unos hermanos policías que ya casi todo el batallón está orando antes de salir a trabajar. Lo que antes no hacían, venían a hacer una oración y era solo el grupito de la iglesia, pero ahorita ya ha crecido el grupo y todos vienen a orar, están buscando de Dios. Porque en medio de la crisis el Espíritu Santo se está moviendo. Alabanzas al Señor. ¿Sabe qué sucedió cuando el Señor se fue a ir? Porque eso también causó impacto. Estaban todos los discípulos reunidos y el Señor les advirtió: yo me voy a ir, pero no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros nuevamente. He aquí yo estoy con vosotros, pero luego estaré en vosotros, dijo el Señor. O sea que nos iba a llenar con su Espíritu Santo. La profecía de Joel estaba cumplida en la iglesia en el día de Pentecostés. Alabanzas al Señor. Y Él le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en mí, creed también en Dios. Creed en Dios. Ese es el resumen de esta predicación. Querido hermano, créele a Dios, Él te guarda y te cuida. Querido amigo, créele a Dios, Él te quiere salvar. Oh, santo es el Señor. ¿Sabe una cosa? Que la promesa del Señor para la iglesia en medio de la crisis estaba escrita aquí en la palabra del Señor. Isaías capítulo 54, el verso 14 dice así: con justicia serás adornada, estarás lejos de la opresión, porque no temerás, y no de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, iglesia, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí,
que yo hice al herrero, el que sopla las ascuas del fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, le está diciendo el Señor a la iglesia, y condenará toda lengua que se levanta contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y la salvación vendrá de mí, dice Jehová de los ejércitos. Esta palabra es para que la tomemos en medio de la crisis. El Salmo 27, el verso 1 dice así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en él. De manera pues, mi querido hermano, mi querido amigo, la crisis hace que la iglesia avance aún mucho más. La crisis hace que el movimiento del Espíritu Santo sea mayor. Aprovechemos estos momentos para acercarnos aún más a Dios. Vamos a hacer oración. Yo quiero hacer una oración por aquel que escuchó esta palabra. Quiero hacer una oración por ese hermano que está de pronto allá en la casa y está enfermo. Aquel joven que de pronto no ha recibido el Espíritu Santo, yo quiero hacer una oración por él, para que el Señor sea cumpliendo esta palabra y para que en medio de esta crisis haya un derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sabe una cosa? La crisis impulsa a la iglesia. Alabanzas al Señor. La crisis impulsa a la iglesia. Esto se sucedió allá en Pentecostés, se sucedió cuando llegó la iglesia acá y todavía se sigue sucediendo. Sí, hay crisis, no la vamos a desconocer, pero también vamos a reconocer que hay un Dios todopoderoso que guarda a su iglesia, que ayuda a su iglesia y que tiene de su Espíritu Santo para derramar, siempre y cuando le busquemos. Bendito Señor, delante tuyo pongo a cada uno de los que estuvo escuchando esta palabra, mi amado Jesús, para que seas tú bendiciendo y guardando y ayudando. Padre soberano, que nuestros ojos miren más allá de la crisis, que nuestros ojos espirituales vean más allá de todo lo que está sucediendo y veas el derramamiento del Espíritu Santo que tú quieres hacer sobre la congregación. Yo te ruego en una manera muy especial por aquel hermano que no ha sido sellado con su Espíritu Santo, para que seas tú llenándolo, y si es preciso en este momento lo puedes hacer, porque a ti nada te queda grande. Y todo está bajo tu poderosa mano, mi amado Señor. Yo te ruego, mi amado Señor, que nuestros jóvenes sean llenos del Espíritu Santo. Aquellos adolescentes que puedan recibir tu preciosa palabra, mi amado Señor, tu preciosa promesa, mi amado Jesús. Que haya un movimiento grande, mi amado Señor, y que cuando nos volvamos a congregar, sea para glorificar tu precioso nombre. Porque ciertamente seguiremos en victoria en el nombre de Jesús. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Gloria al nombre del Señor. Querido hermano, te agradezco mucho por haber prestado atención a esta predicación y a este culto misionero. Gracias a cada uno de los que se conectó. Mande su mensaje, no deje de enviar su mensaje, porque con eso anima a que sigamos haciendo el trabajo. Agradezco a cada uno de los comités que permitió trabajar en esta parte. Gloria al nombre del Señor. Vamos a hacer oración para terminar esta escuela dominical. Que sea el Señor ayudándonos aún más. Y sigan conectados, mis amados hermanos, sigan conectados a las redes. Esta vez nos tocó por las redes, pero sigamos haciéndolo. Sigan enviando mensajes, sigan llamando al pastor, sigan llamando a los diáconos. Comuniquémonos los unos a los otros para gloria y honra del nombre del Señor. Bendito Señor, delante tuyo, mi amado Jesús. Gracias te damos por tu preciosa palabra, mi amado Jesús. Yo te ruego, obra por medio de ella. Trae aliento y trae fortaleza, mi amado Jesús. Gracias te damos por cada uno de los que estuvo conectado a esta preciosa dominical. Te agradezco por los que estuvieron colaborando aquí, mi amado Señor. Bendícenos y sigue ayudándonos en tu precioso nombre. Alabanzas al Señor. Dios les bendiga a todos.